Había dos bailes, la Palmera y el Astoria. Y en la Astoria, que era de Sergio, del señor Sabrido, hubo una época que el baile estaba en decadencia. Estaba en decadencia, nos dijo a nosotros. Mira, que ya éramos chavales. Éramos. No tú lo entiendes, y yo sí, pero éramos chavales. Veintitantos años y así. Éramos solteros todos. Dice, mira, yo pongo la orquesta y vosotros Le dais ambiente al bar. dais ambiente, repartís invitaciones y lleváis gente. Mal será que con lo que venda en cantina no me dé para pagar la orquesta. ¿Conocieron a sus mujeres en la peña? Sí. No, la conocimos después de... Pero a través de la peña. No eran gente de fuera. No, gente que después pasó a ser. Hicieron ellas después. Sí, entre las mujeres, todos se hicieron familia después de Tarapeña. Es decir, yo conocí a mi mujer en baile. Bueno, conocí al otro. Eso es a lo que me refería. Y luego nos reuníamos en el mismo baile, a lo mejor pues estábamos 5 o 6 parejas de la peña. Y luego cuando empezamos a hacer excursiones, pues le dejaban venir, porque las mujeres de aquella estaban bastante retenidas. Sí. Y si la dejaban venir, pues veníamos en las excursiones con nosotros, y ahí fue donde se empezaron a hacer familia del grupo, entre todos nosotros. Bueno. 1970. Desde que ano vive vostede nesta rúa? En la calle León Bueno, nací en el año 63 y vamos, después ahora no estoy regentando la librería y vamos, vivo en el barrio. Onde facían as compras os seus pais? En los comercios del barrio tenías para comprar todo lo que hiciera falta, desde el mercado a tiendas de alimentación y ferretería, todo en el Calvario prácticamente. Siempre fue un barrio que tuvo bastante comercio. Da bodega Bandeira. Canto empregados tiñan, canto abriu, o pechou. Non sei exactamente, pero ainda tiña bastantes. E a particularidade que casi todos eran do barrio. Que campos máis importantes produciuse no barrio? Hombre, el barrio de León cambió mucho desde que se quitaron todos los coches y la peatonal. La estructura del barrio cambió bastante. Ahora es un barrio más de paseo de la gente y de estar aquí, pero bueno, para mí le quitaron un poco, o sea, para el que vive aquí está bien, pero quitaron un poquito de vidilla a la hora de pasar más gente por el barrio, si no, no para, los parques no los utiliza tanto. Diferente, está bien para el vecino que vive, está bien.